O sea, aquí otra era. Pero que aquí un año, porque ya. ¿Cómo así? ¿Como 3 años? Ahora. Eso sí lo pagan. No sé alguien que lo pide, pero lo pagan. Lo que pasa es que ella lo está cogiendo ahora porque ella puede guardar las notas. Pero ella no podría entrar como quiera porque necesita la pasantía. Johanna, ¿tú quieres, Carmen? ¿Cómo ¿Quieres? Yo la quiero hacer con dale, no con una sola. ¿A las dos? No. Mira, hay una pechuquita, la puedes poner para ver si quieres. Yo la hago ahorita. Ok, vamos a seguir. Entonces les comentaba ahorita que para que hierva a una temperatura, a una presión menor, va a hervir a una temperatura menor, obviamente. Y así usted puede secar la pasta de tomate y se queda nítido el tomate, no le hace daño a la temperatura porque lo evapora a una temperatura bien bajita, digamos a 60 grados, a 55 grados, puede evaporar el vapor, puede evaporarlo. Entonces, fíjese, ahí va a entrar un concepto que es la presión de vapor. Y la presión de vapor es a una determinada temperatura. Y la presión de vapor es la presión a la que se evapora en equilibrio con el gas, un líquido. O sea que la cantidad del líquido que se evapora es igual a la cantidad del gas que se condensa, se llama presión de vapor. Y esa presión de vapor o presión parcial, esa presión de vapor es distinta. Por ejemplo, para un refrigerante, la presión de vapor es mucho más bajita. Y obviamente la gráfica es distinta que para el vapor de agua, distinta, parecida, o sea, muy similar, pero con los valores absolutos menores, mucho menores. Imaginemos que lo hacemos para, o sea, vamos a estar por acá, ¿vale? Y esto pues obviamente se va a extender más y aquí pues ¿Se está escuchando? Sí, Sí, ok. va a ser menor la expansión del vapor. Mayor, menor. Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora imaginemos que lo hacemos para infinitos valores de presión, o sea, a lo mejor, ¿qué les gusta? Desde 1 kilopascal hasta 500, 600 kilopascales. ¿Qué pasaría? Pues bueno, lo que vamos a ver es que vamos a ver cómo estas gráficas se van desfasando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y esto se va haciendo más cortito, más cortito, más cortito, hasta que formamos una línea parecida a esta de aquí. ¿Vale? O sea, imagínense, aquí va a tener una línea aquí va a tener otra línea aquí, otra línea aquí, otra línea aquí, otra línea aquí, y así hasta que llegamos a este puntito de aquí, que ahorita vamos a decir qué es. Entonces, lo que nosotros hacemos es formar una campana. Esta es una campana, la cual conocemos como la campana de saturación, ¿vale? Es importantísimo que ustedes sepan esto. Y dices, bueno, ¿y qué importancia tiene esta campana? ¿Para qué me sirve? Ah, pues porque aquí nosotros podemos conocer en qué estado se encuentra nuestro sustancia que estemos trabajando. Recuerden, el postulado de estado, como lo vimos en el video anterior, pues nos dice que con dos propiedades que conozcamos, a lo mejor volumen y temperatura, podemos conocer las demás, dependiendo de en qué zona de este diagrama nos encontremos. Es por eso que es muy importante este diagrama, que nos va a decir muchísimas cosas. Si nos damos cuenta, les dije que toda esta línea era la del, bueno, todas estas líneas de aquí son las del líquido subenfriado. Es por eso que toda esta zona de aquí la vamos a conocer como la zona del líquido subenfriado, ¿vale? Después
tenemos que todo aquí adentro de la campana pues va a ser la zona de la mezcla. Recuerden que esas líneas eran la zona de mezcla. Entonces todo lo que está dentro de la campana, solamente la que está dentro de la campana, va a ser la zona de la mezcla saturada. Y cuando nosotros estemos en la línea de las de acá afuera, pues obviamente vamos a estar en la parte de vapor sobrecalentado. Y ustedes me pueden decir, oye, pero ¿dónde está el líquido saturado y el vapor saturado? Pues bueno, esas las vamos a encontrar sobre la Justo en la línea línea. de saturación. Esta línea me va a indicar que nos encontramos en la parte de, o va a ser, ya sea líquido saturado o ya sea vapor saturado. Por eso es que es la unión de muchos puntitos, de muchos puntitos, de muchos puntitos, porque recuerden que el vapor saturado y el líquido saturado son puntitos. Entonces, si yo me encuentro sobre esta línea, es que me encuentro sobre el líquido saturado, que es de este lado, o sobre el vapor saturado, que es de este lado. ¿Vale? Entonces ahí tenemos los 5 estados que ya les había mencionado. Líquido subenfriado, líquido saturado, mezcla saturada, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Ahí están las 5 zonas que ya les había mencionado. Y bueno, ya con esto decimos, órale, sí es cierto, ya hemos visto que todo lo que nos estabas diciendo se está cumpliendo en este diagrama, pero todavía hay más. ¿Por qué? Porque descubrimos que estas líneas nosotros las vamos a llamar isóbaras. ¿Y por qué isóbaras? Pues porque recuerden que esos experimentos se hicieron a presión constante. Entonces, al ser una presión constante, pues es isobara y pues nada más le ponemos así de isobárico en vez de isobárico, pues isobara porque es una línea. ¿Vale? Entonces estas son pues las líneas de presión constante. Toda esa es presión constante, aquí es presión constante, esta es presión constante. ¿Y esto qué quiere decir? Que bueno, yo si me muevo sobre esta línea voy a tener la misma presión. Obviamente si me salto de esta línea a esta línea pues ya tengo un aumento de presión. Pero pues esto sí, lo importante es seguir la línea y decir, ah, pues como sigue la línea tenemos una presión constante. ¿Vale? Y finalmente vemos este puntito de acá que nosotros vamos a llamar el punto crítico. ¿Qué es el punto crítico? Pues bueno, es cuando nosotros, si se dan cuenta, ya no vamos a tener un aumento de volumen cuando cambiamos de la fase líquida a la fase de vapor. Ya no va a haber un aumento. Es como pues tener el mismo volumen para el líquido y el vapor. De hecho, cuando nosotros sobrepasamos este punto crítico, ya entran los que se llaman flujos supercríticos, ¿no? Que es cuando ya no se sabe si está en fase líquida o en fase gaseosa. Ya es una mezcla de los dos. Entonces ya es muy difícil definir una sola fase. Pero bueno, ese es el punto crítico y me dice que pues es aquí donde ya llegamos a un límite donde ya con la presión y la temperatura instantáneamente vamos a pasar de líquido a vapor saturado. O sea, ya es una línea nada más, es un puntito, ¿vale? Y bueno, con esto vamos a dejar hasta aquí el video. Espero que les haya servido mucho. Ya esto ya se empieza a ver más representativo, más gráfico y a lo mejor es un poquito más vistoso. Pero sí es muy importante que ustedes aprendan todas estas cosas de este diagrama de saturación. ¿Por qué? Porque, como les digo, ustedes van a saber en qué zona se encuentran, cómo podemos sacar esas propiedades, si ustedes conocen esto de aquí, ¿vale? Entonces, Maestro, tiene el micrófono apagado. Ah, gracias.
Gracias. Por eso le decía que esta gráfica se construye con datos del fluido. Con datos del fluido. O es lo mismo. Todos los datos del fluido que se miden experimentalmente sirven para construir una gráfica como esta. O al revés. Esa gráfica sale de una tabla que se construye con las propiedades de los fluidos. Vamos a ver, ¿usted ve esa forma de esa gráfica? Vamos a ver si la encontramos. Vamos a buscarla ahora mismo en un momentito que está disminuyendo. Vamos a buscarlo en, a ver si tengo que minimizar de muchas cosas para abrir. Un momentito. Para que tengo muchas cosas ahí porque estaba dando unas cosas ahorita. Exacto. Corrigiendo unas cosas ahí. Ah, bueno, yo creo que está aquí. Un momentito. Yo creo que está acá. Aquí tenemos el libro de termodinámica. Y vamos a ver al final del libro esa carta, pero vamos a ver la tabla donde se hace la carta. Ok. Vamos a buscar aquí. Y ustedes la van a utilizar, la van a tener que utilizar en la tarea que les estoy diciendo. Tienen que ver el video de 35 minutos. Ok. Tienen que ver el video de 35 minutos porque es donde se explica con más detalle los valores. Tienen que ver el video de los ejercicios que le puse resueltos para aprender a hacer los ejercicios que están en el anexo. Vamos a ver acá apéndices, y en los apéndices tenemos las tablas y las gráficas. Vamos a ver esa misma gráfica que se construyó en el dibujo, porque ahí se hizo en el dibujo, ¿verdad? Un momentito. Entonces, ustedes vamos a ver la gráfica y la tabla. Usted ve la tabla, mire. Esta tabla para agua saturada. Agua saturada. O sea, lo que está justo en la línea de saturación. Entonces, ahí, a una temperatura de saturación, a una presión de saturación, que va variando en la medida que usted aumenta la temperatura, cambia la presión de saturación. Entonces, tenemos del fluido a esa presión y temperatura, a esa presión y temperatura saturadas, tenemos al líquido saturado, a vapor saturado, el valor específico, que son los metros cúbicos por kilogramo. Entonces, que al revés es la densidad. Pero tenemos también para el líquido, para el vapor, esa evaporación, esa es la mezcla. Este es para la mezcla. Este es líquido, esto es gas, y esta es la mezcla. ¿A cuál mezcla? Bueno, la mezcla a esa presión y temperatura. Porque la mezcla, si usted la aumenta, fíjese que tiene la misma presión y la misma temperatura, pero tiene diferente energía interna. Entonces le va aumentando la energía interna, entonces va cambiando de líquido a vapor. No aumenta la temperatura ni aumenta la presión, pero aumenta la energía interna. Por lo tanto, también aumenta la capacidad calorífica. Aquí no estamos viendo capacidad calorífica, pero tenemos energía interna, kilojoule por kilogramo, que es también una propiedad específica. Tenemos la entalpía, también kilojoule por kilogramo, del líquido saturado, de vapor, de la mezcla, de FG es fluido, o sea, fluido y gas. No es fluido, es gas, o sea, líquido y gas. Y este es solo gas. Y también tenemos la entropía. Vamos a ver una gráfica, donde están las gráficas de esos dibujos para un refrigerante. Vamos a encontrarlo aquí abajo. Ustedes, por ejemplo, la que vimos allá, acá la podemos girar. Déjeme ver si la puedo girar. Bueno, esa es para temperatura y volumen y entropía. Esa temperatura y entropía. Porque yo quiero ver la de temperatura
Es entalpía y temperatura. ¿Te ves? Entalpía contra entropía. Pero vamos a ver la de saturación, la que se construyó allá, que es el ejemplo. Esta es de presión contra entalpía y esta es de ese factor de compresibilidad contra la presión reducida. Esto es importante. Ustedes saben que la presión reducida es la presión normal entre la crítica. Por eso todos los gases, todos los líquidos tienen un punto crítico. Entonces ese punto crítico que le enseñó ahí arriba, ese punto crítico es para usted buscar cada una de las propiedades adimensionales. Presión normal entre la presión en el punto crítico le da una presión reducida. Y con presiones reducidas, temperatura reducida, yo lo que estoy buscando es el gráfico. Porque eso, un momentito, que debe estar ahí cerca ya. Bueno, esta es la desviación. Esta se parece, no. Esta compresión reducida y desviación de entropía, cambio de entropía. Yo la encuentro ahora porque es que esa es la que más se usa. Bueno, pues mire que no. Tabla de propiedades. Era mejor buscarla directamente en el índice. Y ahí me da, por ejemplo, usted ve, aquí tenemos la tabla de propiedades de vapor de agua sobrecalentado. Usted ve, tenemos temperatura, volumen, o sea, volumen específico, usted ve, pies cúbicos por libra, volumen específico. Entonces tenemos energía interna, entalpía y entropía. Volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Y eso lo van a conocer ustedes después. Lo que quiero ver es la curva, la gráfica de la curva. Mírenla acá. Entonces, esta es la gráfica que él le mostró. Usted ve. Aquí tenemos de este lado temperatura y de este lado, bueno, aquí está la entropía. Imagínense el volumen. Esta campana que usted está viendo ahí, esa campana que usted está viendo ahí, sería, todos los gases tienen esta campana. Esta es la zona de líquido saturado, esta es la zona de vapor sobrecalentado y la línea saturada, donde está saturado. Y en el medio está la mezcla, con un término que se llama calidad, que la calidad es que va aumentando la cantidad de vapor, en la medida que va aumentando la temperatura. Entonces cambia no es que tenemos la de entalpía, es que yo creo que esa era la primera que va a aparecer de todas las gráficas, es la que yo estoy buscando. Bueno, no va a estar ahí. Mejor si uno la busca en el índice. O sea, aquí. Y ahí le va a decir cuál es la gráfica que estamos buscando. ¿Usted ve? En la tabla, propiedades de gas ideal del carbono, del gas ideal del monóxido de carbono, del hidrógeno, esta es la del agua, la 23, la propiedad de gas ideal de agua, y también están las de los, aquí está el diagrama, aquí están los diagramas, el diagrama volumen, temperatura volumen, aquí tenemos el diagrama de temperatura entropía, el diagrama de temperatura volumen, bueno, no lo vemos, pero ese está ahí atrás. Hay que buscarlo un poquito más de calma. Lo importante es que vamos a continuar aquí. Vamos a quitar esto de ahí, que es la grabación del video. Y ahí lo va a presentar. Aunque bueno, ya había terminado de todos modos. Entonces, ya le queda muy poquito. Entonces, pues hasta aquí dejamos el video. Yo les agradezco que me hayan puesto atención. Recuerden que si les gustó este video, pues denle like y compártanlo con todos sus compañeros, con todos sus amigos y con todos aquellos que necesiten estos temas de la termo. También si les gusta este contenido, pues suscríbanse al canal, piquen en la campanita para que YouTube les esté di para avisando cada salir, que yo pero suba un video. no está saliendo. Y pues bueno, recuerden que en esos tiempos pandémicos hay que cuidarnos mucho, hay que usar cubrebocas y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye. Wow, ¿cuánto tarda esto en devolverse?
Bueno, ¿ustedes me están escuchando a mí? Sí, profesor. Sí, profesor. Lo que pasa es que está copiando el video. Entonces le quita, lo pone lento. Usted ve, está guardando el video de la clase. Entonces eso lo hace Zoom. Y cuando esté listo, entonces de una vez yo lo puedo convertir y mandárselo a ustedes. Pero deje que esté abriendo aquí para explicarle algo. Usted ve, entonces, en el curso, como vimos, porque le di 2 veces para atrás y por eso se me fue. Vean este material que le puse acá, tiene que verlo. Usted ve, estos son los temas del libro. Sustancia pura, fase de una sustancia pura, proceso de cambio de fase de sustancia pura, que fue ese videito que yo le puse. Ok, está el líquido comprimido, líquido saturado, vapor sobrecalentado, lo que es eso, y la temperatura de saturación y presión de saturación. Todo eso, entonces eso está explicado en los videos. Miren este primer video, tienen que verlo completo, y miren este que tiene los ejercicios, algunos ejemplos resueltos, y en base a eso, ustedes van a hacer esta tarea. Ok, bueno, vamos a dejar de compartir y déjenme sacarle una foto a esta pantalla, que son los que yo pongo presente. Así que el que no tiene su nombre puesto ahí, que hay uno que pone iPhone de qué sé yo, qué cosa, y lamentablemente son como 30, pero aquí tenemos 19, pues yo le paso la lista a los 19. Ok. Nada, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, una duda sobre lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que ver lo que les dije y hacer la tarea que lo dije. Es individual, no es por grupo. ¿Ok? Entendido, profesor. Y los ejercicios, ustedes lo van a poder hacer perfectamente. No tengo la más mínima duda. Pero si tienen alguna duda, entonces ustedes me preguntan. ¿Ok? Gracias, Mari, por dejarnos verla. Muy amable. Nada, si no tiene ninguna pregunta, terminamos. Y nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere, con otro tema, con otra práctica de laboratorio, que si tuviéramos un taller allá, nosotros debiéramos tener un taller de termodinámica y un equipo muy simple para medir temperatura y presión de vapor, que la podemos ir variando, utilizando diferentes sustancias. Ok, diferentes sustancias que la tenemos allá, por ejemplo, tenemos alcohol, tenemos todavía fluidos más volátiles, por ejemplo, tenemos benceno. Entonces la temperatura de evaporación de benceno es muy bajita. Pero la temperatura de evaporación del agua es muy alta. El agua es de lo que tiene más alta temperatura de evaporación. ¿Por qué? Porque el agua tiene la más alta capacidad calorífica de que todas las sustancias, muy poco tienen una capacidad calorífica de tan alta como el agua. ¿Ok? Porque es un líquido especial. El agua es vida. No la desperdicie. Nada, nos vemos entonces. Cuídense. Fue un placer saludarlo de nuevo y compartir con ustedes. Pero dice que la cámara falló para ver mi cámara. No sé por qué. Nos vemos el sábado si Dios quiere. Cuídense. Bye bye. A la próxima. Buenas noches, maestro. Ajá, gracias igualmente. Pase buenas a todos. Gracias.